El ultramodernismo surge aproximadamente en 1920, el periodo entre guerras. Su origen y su creación se le atribuyen a Henry Cowell, quien se reconocía a sí mismo como un ultramodernista creador del movimiento. Sin embargo, la idea del ultramodernismo ya existía desde hacía años, siendo Charles Ives el que tendría las primeras ideas ultramodernistas, convirtiéndose en el precursor del movimiento. Pero nunca realizaría estas ideas, siendo Henry Cowell quien las llevaría a cabo y crearía el ultramodernismo. El movimiento como tal empezó cuando Cowell regresó a Estados Unidos, luego de un viaje a Europa, donde obtuvo el conocimiento de su tradición musical, además de conocer a músicos expresionistas europeos como Arnold Schoenberg, quien posteriormente ayudaría a Cowell en sus ideas. Al volver a Estados Unidos, Cowell decidió formar su propia tradición americana, creando lo que él llamaba nueva música, la que era completamente experimental y no seguía las reglas musicales ni tradicionales ya existentes, y así, con la ayuda de los europeos Arnold Schoenberg y Edgar Varèse y el americano Carl Ruggles, lograron juntar a un grupo de músicos contemporáneos que deseaban crear la nueva música, también llamada New Music, y conforman la New Music Society, lugar donde nacen las mayores expresiones ultramodernistas. El ultramodernismo se desarrolla mayoritariamente en los aspectos musicales, donde se hace uso de la experimentación, buscando quebrantar la tradición europea existente e ignorando las normas ya establecidas anteriormente de armonía y teoría, formulando en la New Music Society nuevas ideas y conceptos. Como dije antes, para romper esta tradición europea se debe conocer muy bien los movimientos para lograr una ruptura efectiva. Los principales movimientos son el futurismo, el modernismo y el nacionalismo. El futurismo es una vanguardia que busca experimentar utilizando distintas técnicas, por ejemplo, el ruidismo. La relación entre esta vanguardia y Henry Cowell tiene una explicación, ya que uno de los profesores con quien estudió Cowell, Leo Ornstein, era futurista. Por otro lado, el modernismo adaptó y desarrolló los principios estéticos y los cambios sociales y tecnológicos que se producían, planteando un nuevo concepto de arte, que debía desligarse de las reglas y los formalismos heredados de la tradición cultural. Un compositor importante del modernismo, como lo es Busoni, anticipó gran cantidad de ideas musicales que después fueron retomadas y elaboradas por compositores posteriores a él. Pantonalidad, modalidad, bitonalidad, notación musical innovadora, uso de escalas exóticas y sintéticas, liberación de la barra divisoria de los compases y ruptura de la escala temperada son algunas de las aportaciones que Busoni ofreció en su música. Por último, lo relacionamos al nacionalismo. Esto porque la finalidad del movimiento era tener una música teorizada de América. El ultramodernismo se percibe como una contravanguardia. ¡Ey! Pero esperen, ¿qué es una vanguardia? Según la Real Academia Española, vanguardia es avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario o artístico, o sinónimo de vanguardismo, lo cual, según la misma fuente, es un conjunto de escuelas o tendencias artísticas y literarias nacidas a fines del siglo XIX, con intención renovadora de avance y exploración. En este contexto, podríamos decir que vanguardia es un movimiento artístico que emerge como punta de flecha en contra de algunas propuestas ideológicas o simplemente estéticas. En este caso específico, el ultramodernismo es un movimiento y posterior escuela que buscaba alguna identidad más allá de lo impuesto por la música docta europea. Como bien se menciona anteriormente, el ultramodernismo nace y se instaura como una necesidad regional de América de reconocer y promulgar las raíces musicales del continente, la utilización de instrumentos y técnicas autóctonas de la región, composición y recreación de estas nuevas obras musicales.
Vanguardia en esta época se le considera los movimientos artísticos históricos pertenecientes a Europa. Por esta razón, se habla de una contravanguardia, por ser en contra de estos movimientos y la tradición europea. En cuanto a los individuos más importantes para el movimiento, podemos encontrar a Henry Cowell, a quien se le atribuye el haber popularizado el uso de los clusters, los cuales pueden ser definidos como acordes constituidos por notas adyacentes entre sí. Cowell además revolucionó la manera de interpretar el piano, utilizando recursos como el piano preparado o la articulación directa de las cuerdas en la caja de resonancia. Influyó directamente en Bela Bartók y fue maestro de John Cage. Charles Seeger, conocido por haber formulado y desarrollado el concepto de contrapunto disonante. Edgar Varèse, quien, si bien era oriundo de Francia, desarrolló la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Incursionó fuertemente en el aspecto tímbrico de la música, haciendo uso de instrumentos modernos de la época, como el ondas Martenot o el theremin. Varèse poseía además el respeto de sus contemporáneos americanos, muchos quienes declaran haber sido influenciados por él, tales como Milton Babbitt o el mismo John Cage. Rose Crawford, una compositora que fue representante de Estados Unidos en Europa, usando recursos como los clusters, el contrapunto disonante y el serialismo, así como influencias de la música folclórica estadounidense. Todos los artistas mencionados anteriormente fueron parte de la New Music Society, cuna del ultramodernismo donde se compartían muchas de las ideas ya mencionadas. En cuanto a los referentes más influyentes que encontramos dentro del movimiento, están Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, Dan Rudyard y Charles Ives. El ultramodernismo marcó un antes y un después en la identidad de la música americana y finalmente acabaría repercutiendo en la concepción de la música a lo largo del mundo. Se debe reconocer la importante influencia de las vanguardias y movimientos anteriores, ya que todas tienen la experimentación como acción principal, dando así paso a nuevos repertorios y conceptos. En nuestro trabajo representamos la estructura de danza rondó. Esta estructura se caracteriza por tener una sección R, que se repite intercaladamente entre cada parte distinta de la que es repetida. En el caso de este video, la sección repetitiva es el ruido de color, un disonante visual donde hay colores superpuestos sin sentido alguno. Los tonos de color y tamaño podrían ser comparados con los tonos de sonido y la intensidad de un clúster. Así, extrapolando los recursos sonoros a una representación visual.